En este curso vamos a presentar la persona de Dios Hijo, que es lo que se conoce como la segunda persona de la Trinidad. Al finalizar, cada cual conocerá a la persona del Hijo desde su perspectiva teológica, así que tenemos que hacer un análisis teológico de esa segunda persona. Podemos identificar los atributos del Hijo como deidad. O sea, vamos a tener unos cuantos textos donde vamos a ver cómo la Biblia afirma que el Cristo es Dios hecho carne, y no es un hombre Dios, sino Dios hecho carne, que es lo que significa la segunda persona de Dios. No es que Dios tiene tres personas, o sea, no es que son tres cabezas en un cuerpo. Es un Dios que tiene tres maneras de manifestarse. General. La forma más útil de explicarlo es cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros, mejor dicho, tenemos muchas funciones, muchas manifestaciones. Por ejemplo, usted puede ser madre, hermana y amiga. Yo puedo ser esposo, padre e hijo. Cuando yo estoy hablando con mis hijos, yo no estoy en función de esposo, yo estoy en función de padre, pero no dejo de ser esposo. Lo que pasa es que ahí lo que funciona es el padre. Cuando yo estoy con mi mamá, no estoy en función de esposo, estoy en función de hijo. Entonces, cuando Dios está en la creación, está en función de padre, porque está estructurando. Cuando está trabajando la salvación con los seres humanos, está en función de hijo. Y de hijo porque es la forma en la que se define cómo Dios surge, porque sale de su esencia. ¿Sí? Eso lo vamos a explicar ahorita con más calma. Y cuando funciona entonces la iglesia, ese mismo Dios, porque es uno, se manifiesta a través de su espíritu, porque solamente a través del espíritu Dios puede entrar en nosotros. Vamos a seguir machacando hasta que lo dominemos. También vamos a evaluar las características de la humanidad del Hijo, incluyendo evidencia de su existencia, su persona y su obra. Por ahí vamos a empezar. Y analizaremos los textos bíblicos vinculados a esta doctrina. Para hablar sobre la segunda persona de Dios, conocida como el Hijo, es necesario probar su existencia primero. La iglesia cristiana tiene unos cuantos escollos, por no decir problemas, vamos a decir retos y desafíos. Y uno de ellos es tratar de superar el asunto de las explicaciones desde una perspectiva racional y no desde una perspectiva devocional. Si Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, hace unos ataques contra la iglesia, no lo podemos contrarrestar reprendiéndolo. Si no puede estar diciendo un hijo del diablo, hay que reprenderlo, y vamos a hablar entonces en el idioma de él. ¿Qué ustedes plantean? No, que Jesús se casó con María Magdalena. No se casó con Jesús con María Magdalena porque no hay evidencia para probar eso. ¿Ven? Y a eso es que me refiero. Y mucha gente se conforma, que no está mal, con entender que Jesús existió y lo dan por sentado porque está en la Biblia. Eso está perfecto, pero deberíamos caminar un poco más. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un tiempo donde no todo el mundo cree lo que uno cree. Y entonces yo necesito tener otros argumentos, otras defensas, se llaman apologéticas, para poder hablar con esas personas
y establecer las bases de mi fe. La gente le puede plantear a uno, tú vas a esa iglesia porque eso es una cuestión emocional. Y no, para. O sea, yo tuve un debate con un muchacho que es estudiante del Colegio de Mayagüez. Y no un debate, realmente fue un diálogo. Y cuando él me plantea que él es ateo y que él es libre pensador, que yo le dije, yo también. Y él me dijo, no, usted no es libre pensador, usted es cristiano. Yo soy libre pensador porque yo soy cristiano, porque yo como libre pensador decidí que eso era lo mejor para mi vida. A mí nadie me obligó. Si me hubieran obligado, yo no soy libre pensador, pero yo como libre pensador evalué el mensaje de Cristo y lo acepté y entendí que es lo mejor para mi vida. Entonces, esos planteamientos, la iglesia tiene que recurrir a ellos. Porque a un individuo como ese, que tiene cabeza y sus pasos, yo no podía decirle que fue que yo fui a la iglesia y sentí algo y me convertí, porque me dice, que yo tengo razón, es cuestión emocional. Ahora, cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo, yo me emociono, claro que sí, me produce alegría y gozo, porque encontré lo que estaba buscando. Pero el primer paso es un elemento de fe, y la fe se piensa, ¿qué yo creo? ¿Por qué yo creo en lo que creo? ¿Cuáles son las bases de lo que yo creo? Es una fe sólida, tiene fundamento. Hay que leer más al apóstol Pablo. No puede haber una segunda persona de Dios si no está presente Jesús. Porque la manifestación de Dios se da en Jesús. Jesús y la segunda persona de Dios son una misma persona. En la fe cristiana no es un problema la creencia en la existencia de Jesús. Pero ciertamente es necesario que se valide la misma para fundamentar mejor nuestra fe. O sea, los creyentes no tenemos problema en decir yo creo en Cristo, yo sé que Cristo vive. Ahora, le voy a decir algo. He descubierto desde mi propia experiencia personal de muchos años de predicador que hay momentos en la vida cristiana donde uno está lejos del Señor. Hay gente en la iglesia que no está caminando con Jesús. Creen que están caminando con Jesús, pero no están caminando con Jesús. Están caminando al garete, como yo creo. Pero Jesús no está ahí. ¿Y sabe por qué, verdad? Se llama falsas convicciones. Nos envolvemos tanto en tanta cosa que adornamos lo que creemos y no nos damos cuenta que la relación con Él se deterioró. Y yo le oro cuando creo, cuando necesito. Me siento bien en su presencia cuando vengo a la iglesia. Y esa no es una verdadera relación con Dios. La relación con Dios es una relación de 24 horas al día, hasta durmiendo. Por tal razón hemos seleccionado algunos datos históricos, oiga bien, no bíblicos, para evidenciar su existencia. Vamos a algunos de ellos. Si yo primero le presento la evidencia bíblica, voy a encontrar en la Biblia, especialmente en los textos de Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, voy a encontrar la siguiente información en resumen: que Jesús nació en Belén, esto está en Mateo 2, que su madre era María, esto está en todos los evangelios, hasta en Juan, que tuvo hermanos, no dicen los nombres,
Y aunque hay veces que la defensa es que estos son hermanos, ¿verdad? De padre, la evidencia es que tuvo hermanos. Y la historia, documentos históricos no bíblicos plantean que uno de sus hermanos se llamaba Santiago, o Jacobo, y otro hermano se llamaba Judas, uno más pequeñito. Después vamos a hablar de ello. Tuvo discípulos, tuvo un ministerio itinerante, quiere decir que Jesús no tenía un cuartel general donde todo el mundo se reporta, sino que donde Él está el ministerio. Si está en Galilea, está el ministerio en Galilea. Si está en Jerusalén, está en Jerusalén. Y aprovecho para decirles que Galilea no es una ciudad, ni tampoco es un sitio, es una región. Es como cuando uno dice la región sur de Puerto Rico. Pues eso incluye muchos pueblos, ¿verdad? Que puede incluir Yauco, puede incluir Ponce, puede incluir Peñuela, Guayama, ¿verdad? Pues así, la Galilea, eso incluye, trato de aprovechar todo el espacio, ¿verdad? Para decir. Galilea incluye Capernaum, que es la villa de los pescadores, de ahí el pelo. Y es el lugar favorito de Jesús, Capernaum. Nazaret, que es donde Jesús se cría. Caná de Galilea, donde ocurre el milagro de el agua se convierte en vino. Tiberias, que es donde está Herodes Antipas, que es el que le corta la cabeza a Juan el Bautista. Genezaret, que está al otro lado del lago, que es donde se llega a Gadara. Y otras regiones más pequeñitas, Corazín, Betsaida, al norte. Y una que la Biblia no habla de ella, pero hay una ciudadana de la región, se llama Magdala. Y de ahí es una mujer importante, se llama María Magdalena. Su nombre original es Miriam de Magdala. Magdala es la región. Miriam es María en hebreo. María en español, Miriam en hebreo, Mariam es en árabe. El centro del ministerio de Jesús es la Galilea. Por lo tanto, es itinerante porque es donde esté en toda esa región. Monte de la Bienaventuranza, el Jordán, donde él esté. El otro círculo fuerte de Jesús es Jerusalén. Pero Jesús solamente va a Jerusalén en ocasión de las fiestas judías. Sí, cuando el verso o el texto le dice, y fue a Jerusalén, ya va a una fiesta, o para los tabernáculos, Pentecostés, Pascua, algo de eso. ¿Y por qué no va tan frecuente? Porque le toma 6 días a pie de Galilea a Jerusalén, la ida. Y le toma 6 más el regreso. Entonces, esto cuesta. Las caminatas cuestan, porque hay que parar a comer. Si se acaba el abastecimiento hay que comprar. Y Jesús no es un adinerado, como se quiere establecer en otros movimientos teológicos. Hay evidencia bíblica para probarlo. De las más fáciles. En Juan, Jesús le dice a Felipe que con qué van a alimentar la gente que tiene hambre. Hay 4,000 personas, hombres allí. Y dice el texto, y le preguntó esto para probarlo. Entonces dice que Felipe miró el fondo del ministerio y dijo, con estos 20 denarios que hay aquí, nosotros no alimentamos a esa gente. Así que no hay en el fondo. ¿Y para qué Cristo necesita un bolso lleno de denarios o de ciclos si Él puede multiplicar los panes y los peces? ¿Ve la concepción? Bueno, Jesús se reconoce en la Biblia como lo que se llama un hacedor de milagros.
un miracle worker, uno que tiene el poder para hacer milagros. Y aunque no sé si lo voy a mencionar más adelante, lo tengo que aprovechar ahora porque después quizás se me olvide. El milagro más grande de Jesús, antes de hacer un milagro físico, es la compasión por el ser humano. Milagros de poder tienen que venir acompañados de amor. Por eso es que a veces en las iglesias no pasan muchas cosas porque no fluye el amor entre los hermanos. Yo me tengo que compadecer de la persona. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las cosas que la gente tiene encima son ataduras espirituales o emocionales, de culpa, de amargura, de venganza, de crisis, tristeza, de soledad. Oiga, y un buen abrazo en Cristo sana. Un Dios te bendiga, no te preocupes, estamos contigo. Alivia las cargas. Usted no oye a la gente que dice, chico, me hizo tanto bien, que me fui liviano. Usted no lo escucha. Tenía una cadena de camión o de barco encima. Ese Cristo que hacía, le demostraba compasión a la gente y después el poder venía y lo sanaba. Jesús hablaba arameo. Jesús hablaba varios idiomas, pero el idioma principal de Jesús es arameo, porque ese es el que habla todo el mundo. No es un idioma extraño para el hebreo. El que habla hebreo habla arameo, porque tienen las mismas, casi los mismos símbolos, el mismo alfabeto. Es prácticamente idéntico. Jesús se hizo rabí, se hizo maestro de la ley. Lo sabemos porque en el tiempo de Jesús usted no puede entrar a una sinagoga y coger un rollo y abrirlo y leerlo si usted no es rabí. Solo los maestros de la ley pueden entrar y abrir los rollos. Además que tienen que dominar el hebreo porque esos rollos están escritos en hebreo. Jesús fue juzgado por las autoridades judías, los judíos de la estructura alta. Lo que dispara el gatillo en contra de Jesús es cuando Cristo entra al templo y vira las mesas contra los campistas, porque le está tumbando el negocio al Sanedrín. Y el Sanedrín dice: ¿quién es este Galileo que viene aquí a decirnos cómo se baila en la casa del tronco? No, hablando en términos de Puerto Rico. Entonces ahí empieza una persecución para arrestarlo y buscar la forma de sacarlo de carrera. Pero el mundo judío tiene sentencias de pena de muerte, pero no por cruz, por lapidación. Pero para lapidar a una persona tiene que ser o adúltero, o falso profeta, o que se ha hecho pasar por Dios. O sea, Cristo cualifica para acusarlo de que se ha hecho pasar por Dios, pero como la gente lo tiene como profeta y hacedor de milagros, se cuidan. ¿De qué hacen? Diseñan un delito y lo llevan a Roma, al procurador romano, que es Poncio Pilatos, que le dice: mira, este ha cometido el delito romano de sedición, que es un delito de revoltoso, de uno que tiene capacidad para agrupar gente detrás de él, hacer mítines públicos, agrupar gente. Lo único es que hay un requisito del delito que Cristo no cumple con él, que tiene un mensaje rebelde en contra del Roma. No lo es. Entonces tampoco es un rebelde. Por eso es que Pilato dice: yo no hallo culpa en él. O sea, Pilato lo evaluó. Yo no hallo delito alguno en él. Pero como el Sanedrín quiere crucificarlo y él no quiere hablar con el Sanedrín, ¿qué ustedes quieren que yo haga con él? Crucifícalo. Ahí está, se los dejo. Entonces da la autorización, pero no es una sentencia romana.
Y eso es importante porque hay gente fuera de la iglesia que está diciendo que en las bitácoras de los se llaman procuradores romanos, que Poncio Pilato, se supone que ellos hagan una lista de los juicios y se sometan a Roma, y en la bitácora de Pilato no aparece una sentencia en contra de Jesús. Entonces vienen y dicen, pues, Jesús no existió ni murió en la cruz porque no está en las sentencias romanas de Pilato. Bueno, está ahí porque realmente Pilato no lo sentenció. Y el procurador romano que escriba algo que no es, el emperador le cae encima. Así que Pilato no se va a juzgar la maniobra de poner en una sentencia que él tiene a uno que él mismo dice que fue inocente. Así que él lo omite. Y la Biblia también nos dice en varios textos que Jesús resucitó al tercer día. La evidencia más contundente de la resurrección no está en los evangelios, está en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 15. Una epístola escrita en el año 51, o sea, 18 años después de la resurrección y casi 16 años antes del primer evangelio, que es Marcos. Y Pablo ahí dice algo importantísimo. Primero dice que se le presentó resucitado a Pedro, conocido como Cefas. Se le presentó a otros 500 hermanos en Galilea. Mucha gente. Así que Pablo está oyendo gente de la resurrección de Jesús. Se le presentó a Jacobo, en otras versiones dice Santiago, pero este no es el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, porque la epístola está escrita en el 51 y Juan, el hermano de Zebedeo, Antipas lo ejecuta en el 44. ¿Qué Jacobo es este? El hermano, el que no cree en él, el que se hizo cargo de la iglesia en Jerusalén, el que peleó con Pablo para que no le predicaran a los gentiles, el que mandaba espías detrás de Pedro en Gálatas. Ese es Jacobo. Y dice que se le presentó a los 12. Ahí tiene usted que parar. ¿De qué 12? Si Judas se ve el cabo. Sí, pero después ellos nombraron a Matías. O sea que después que él se despidió, volvió y se les apareció. Porque Matías lo escoge después que se despide. Y la gente queda en crisis. No, porque él se despidió. O sea, podemos creer que un demonio se puede aparecer, pero Cristo, después de despedido, no se puede aparecer. Que les apareció. Lo vieron. ¿Y qué dice lo último? Y después a mí, como a un abortivo. Para aquella gente que dice que Jesús solamente se le apareció a sus secuaces. Pablo no es de los originales. Pablo no caminó con Jesús. Así que el testimonio de Pablo en la epístola es contundente. Vamos a la evidencia histórica no bíblica. Hay documentos que alegan que Jesús es un personaje histórico que existió en la región de Palestina, que pertenece a la región de Galilea, se cría en Nazaret, gracias hermano, le gusta estar por esa zona, especialmente dando vueltitas en el barco.
es considerado por gente no cristiana como profeta y hombre de milagros. Hay un libro enorme, de grande, escrito por un autor alemán, se llama Gerardo Ludermann. El libro se titula Jesús 2000 años después. Él no es cristiano, él es agnóstico, esos que creen en algo pero no creen en algo, no saben lo que creen. Y en el libro él presenta evidencia de la existencia de Jesús. Lo que pasa es que él no cree que Jesús sea Dios, pero la evidencia es buena. Tuvo discípulos, fue crucificado, y hay evidencia histórica no bíblica que dicen: mira, yo no creo, pero hay gente que alega que Jesús resucitó. Esa evidencia es buena. Pero esto que está aquí es la evidencia no cristiana ni bíblica más contundente sobre la existencia de Jesús. Es la cita de Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, capítulo 18, párrafo 3. Flavio Josefo es un judío que fue atrapado por los romanos en la primera guerra judeo-romana del año 66 al año 73, atrapado en el norte, en Galilea, y sometido a escribir lo que Roma le iba a hacer a los judíos. Y escribió 3 libros: Las guerras de los judíos, Las antigüedades de los judíos y La historia de los judíos. Y ahí se consideró historiador. Fíjense qué fecha le estoy diciendo: del 66 al 73. Y escribe eso que está ahí: Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo. No cristiano, judío, historiador romano, fuente no bíblica. Él era el Mesías, él era el Cristo, delatado por los principales responsables de entre los nuestros. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos. Hay 3 puntitos porque dice: y después de haber sido crucificado, algunos de sus seguidores alegan haberlo visto en un cuerpo transformado. Contundente, ¿no? Hay un gobernador romano llamado Festos, después de Cristo, que está ubicado en Siria, porque después de la primera guerra judeo-romana, los romanos le asignan a Palestina o Israel al dominio de Siria. Entonces Siria gobierna la región. Interesante, ¿verdad? Porque Siria había estado bajo fuego. En aquel tiempo Siria dominaba la región. Y este Festos se entera del reinado de este Jesús. Recuerde que esto hay que mirarlo como el que no cree. Entonces dice: este rey, busca a los seguidores, debe tener propiedades, tesoros. Entonces baja a Jerusalén y empieza a buscar los seguidores de Jesús o los herederos de Jesús. Y se encuentra, ¿se acuerda de Santiago? Se acuerda y se encuentra con Santiago. Entonces dice: tú eres pariente de Jesús. Dice: yo soy hermano de Jesús. Hay un documento, hay una carta sobre eso. Tengo un libro escrito por un hombre llamado Romano Pena, con 2 N. Pena con 2 N. Romano Pena. Si me acuerdo el título, que es largo, se lo digo ya. Orígenes del ambiente sociocultural del cristianismo primitivo.
lo puede conseguir por Amazon. Ese libro es una joya, porque es una compilación de la literatura del siglo I y siglo II. Orígenes del ambiente sociocultural de la literatura, creo que es del cristianismo primitivo. Romano Pena, P-E-N-N-A. Quizás por el autor lo consigue. Es un librito como color rosita oscuro, la portada. Yo lo compré hace tiempo y no lo suelto ni lo presto por no el mundo, pero si acaso no lo están publicando. Y en otra clase se lo traigo para que lo vean, pero así de lejos. Perdón. Entonces, ¿qué hace Santiago? Dice, sí, mi hermano. Usted dice, Jesús, mi hermano. Si el Salvador, sí, lo crucificaron, resucitó y vuelve por lo suyo. Sí, pero los tesoros, que de eso nosotros somos ricos. Nosotros somos agricultores. Y usted no tiene propiedades, no trabajamos la tierra, pero mire, esto es lo que es. Y dice que le enseñó las manos. Y dice, y convenciéndolo, se despidió de él, pero el Sanedrín lo esperó en la entrada y lo mató a pedrada por el testimonio. La carta de Plinio el Joven. Ya a principios del segundo siglo entra un emperador llamado Trajano, y le pide a este seguidor de él que investigue estos seguidores, pero no de Cristo, ellos decían Crestos, de Crestos. Entonces en el carteo, un carteo real, ¿quién es el Crestos? Este carpintero que murió crucificado bajo el tiempo de Tiberio César. Tiberio era el emperador, crucificaron a Cristo. Y que todavía siguen por todo el imperio proclamándolo como si fuera rey. Entonces él va y hace una investigación. Y de la investigación surgen dos cosas importantes para nosotros. Número uno, que él alega que los seguidores de Crestos son caníbales e inmorales. Y dice, pues ¿por qué son caníbales? Son caníbales porque se comen la carne y se beben la sangre de Crestos. Esa es la cena. Este es mi cuerpo, vosotros entregado, y este es mi sangre. Cuando entiende, pues esos son caníbales que comen la carne y se beben la sangre. Entonces dice, y son inmorales, pues se meten todos juntos en el río a bañarse, mujeres y hombres, eso es el bautismo. Y lo otro que dice, y ellos alegan que este nació y quedó una virgen, pero yo estoy aquí informándome que hay gente que me ha contado que la supuesta virgen llamada María fue con un romano, la violó, y ese romano le llaman la pantera. Por lo tanto, Crestos es el hijo de la pantera, no es hijo de Dios. Entonces se regó el mito del hijo de la pantera. Pero fíjense algo interesante. No niega la existencia de Cristo. Tengo un amigo que vino con ese cuento, me dijo, encontré un documento que te va a hacer flaquear la fe, de verdad. ¿Cuál es? Las cartas de Plinio el Joven. Ah, sí, yo las leí. Ah, ¿tú las habías leído? Sí, pues tú sabes. Y me dice, ¿cuál es el problema? No, porque ahí dice que Cristo no es el hijo de Dios, es hijo de la pantera. Dice, te voy a preguntar a ti. Hasta los otros días tú no creías en nada. ¿Estás creyendo? No, hombre, ¿por qué? Bueno, porque por lo menos me está diciendo que crees. Me estás planteando no la existencia de Jesús, me estás planteando un problema de paternidad. Pero me estás alegando que Cristo existe. El problema tuyo es que no es el hijo de Dios, que es el hijo de la pantera. Pues estamos claros, Cristo existió. Quédate con la pantera, yo vengo con el Espíritu Santo. Ya está. Ahí salió Javioso para allá. Porque es que se quedan ellos mismos. En el Talmud judío hay una sección, Talmud judío
Jerusalemaritano, que quiere decir que pertenece a Jerusalén, donde dice que salió un heraldo anunciando la noche antes de la Pascua que Jesús el Nazareno ha sido arrestado por practicar magia y falsa profecía. Que todo aquel que tenga algo que decir en su favor, venga a las autoridades a declarar. Y si no se halla, entonces será colgado antes de la Pascua en un madero. Y dice, y como nadie apareció a defenderlo, las autoridades lo colgaron. Es evidencia de ellos mismos, de los judíos. Y esto cumple con la ley, porque se supone que si arreste a alguien, haya la oportunidad de que se defienda. Por lo tanto, se anuncia al que se arrestó para que la gente vaya y hable a su favor, para no crucificar o matar a un inocente. Este resumen que está aquí, bueno, que estoy seguro que no lo tienen que copiar porque el hermano Gerardo se lo va a enviar, es de un autor americano llamado Luke Timothy Johnson. Su libro creo que se titula The Historical Jesus. Este es uno de los autores, el otro es de apellido Habermas, Gary Habermas, que es un hombre de los que entrevistó Lee Strobel en su libro El caso de Cristo. Son libros buenísimos, ¿saben? Son una biblioteca buena. Yo los cito todos en el libro, que yo escribo porque la información es tan buena que no puedo dejarlo afuera. Dice, Jesús de Nazaret es un personaje histórico, debe ser entendido dentro de su mundo judío, ¿verdad? En su contexto y su matriz cultural. Es descendiente de la tribu de Judá y de David, aunque de las líneas colaterales de la monarquía y no de la élite. Jesús entró a Israel con una misión particular, fue bautizado por Juan el Bautista, era un maestro de sabiduría. Las parábolas y sus dichos de sabiduría son elementos seguros en su ministerio. Lo que quiere decir es que lo que está en la Biblia, que dice que Jesús dijo, es algo seguro de lo que de verdad dijo. Jesús le llamaba a Dios Padre en sus oraciones. Jesús tenía una postura profética, era hacedor de milagros como Elías, Eliseo y Moisés. Tuvo un gran conflicto con la élite del templo, cuestionó con su palabra y acción la interpretación de la ley y el orden de pureza de algunos grupos en el judaísmo, interactuó con mujeres, niños, enfermos, endemoniados, contaminados ritualmente y con gentiles, cosa que la ley judía critica y condena. Fue juzgado por las autoridades de la élite judía y romana, fue sentenciado a morir en una cruz. Algunos discípulos de Jesús tuvieron encuentro con él de una forma que trascendía a la humana, como lo habían conocido, y testificaron que resucitó. Ese es el mejor resumen de Cristo. Pregunta hasta aquí. Y ahora vamos a empezar como cuando la gente va a la playa, se ha venido poco a poco. Estábamos en 2 pies, vamos para 4 pies. El primer paso para evaluar la persona del Hijo es establecer su subsistencia. ¿Cómo es que subsiste? ¿Desde cuándo subsiste? La Biblia habla del Padre y del Hijo como personas distintas, uno del otro. A la vez, estas personas están relacionadas una con la otra. Cuando usted lee Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Bien, habla como si estuvieran aparte, pero dice son uno. Vamos. A la vez también menciona el concepto de el logos, que se entiende como el concepto, la palabra. Lo vamos a ver ahorita. Esta persona, o sea, es claramente identificada con el Hijo de Dios. ¿Qué persona? El verbo, el logos. Segunda de Corintios 4,
Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, hablan del Hijo como imagen de Dios, puesto que el Padre claramente es representado como una persona. El Hijo, siendo imagen del Padre, también tiene que ser persona. ¿Qué es una imagen? Una representación de algo. ¿Ya? Yo tengo un retrato de mi papá. El retrato no es mi papá, pero contiene quién es mi papá. Por lo tanto, es una imagen. Pero en el mundo espiritual, cuando hablamos de Jesús, Jesús es la imagen del Padre. Y al ser la imagen del Padre, Él es Dios. Porque Dios no puede ser representado por una imagen del mundo, sino por una imagen de Él mismo. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es, lo que dijo el apóstol Pablo, la imagen visible del Dios invisible. Hasta ahí. Seguimos. Cristo en su oración declaró: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. O sea, la imagen del Hijo no existe desde que Cristo nace. Siempre fue. Lo que pasa es que viene a la vida humana con el nacimiento de Jesús. Pero el Hijo siempre ha sido, porque es Dios. Juan, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios, a Dios iba. Fusión, como le dije ahorita. Magdiel, el esposo, el hijo, el padre, pero todos juntos en uno. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice que el día y la hora ni los ángeles lo saben, solamente el Padre? Pero si Él es Dios, sí, pero está en funciones de hijo. Como está en funciones de hijo, yo te lo puedo decir. Si estuviera en funciones de padre, te lo decía. Usted es capellán, y es padre, y es hijo. Y alguien le dice: ¿viste a fulano? Sí, que a fulano. ¿Te dijo lo que estaba pasando? Sí, pero no te lo puedo decir. ¿Usted lo sabe? ¿Pero por qué no se lo puede decir? Porque se lo dijo en funciones de capellán. Bien, vamos por ahí. Dice que Cristo fue en forma de Dios antes de su encarnación. El Hijo es Dios, pero se encarna en la figura de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo es la única forma de Dios
que podía despojarse a sí mismo para hacerse hombre. En su forma de padre no podía hacerlo. En su forma de espíritu tampoco. Pero en su forma de hijo sí lo podía hacer. Miren qué cosa ahora. Le voy a cambiar los muñequitos. Si yo voy a hablar con mis hijos, pero quiero hablar para que me entiendan, a lo mejor asumo mi rol de hijo y le hablo de hijo a hijo. Sigo siendo el padre. ¿Verdad que sí? Sigo siendo el maestro. Y mi hijo no me dice, papi, ahora te entiendo. Dios se convierte en hombre. Y a esa figura le llamamos hijo. Porque sale de él. ¿Para qué? Para que el ser humano lo entienda. Lo aprecie, lo vea, lo palpe, le crea, lo siga. ¿Qué dice Hebreo? Dios, habiéndose revelado de muchas formas, por muchas maneras, en otros tiempos, siempre se ha revelado. Ahora se nos revela por medio de quién? De su Hijo. Él mismo se revela en el Hijo. Hasta ahí. Voy a complicar un poquito más. Una declaración más explícita se hace en Colosenses, donde se declara que Jesucristo es, antes de toda la creación, el creador mismo y la imagen exacta del Dios invisible. Ese texto sí que está bien bueno. Aquí está. Miren el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, invisibles, sean tronos, dominio, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Parece que estuviéramos leyendo a Juan y estamos leyendo a Pablo. En Primera de Timoteo se declara a Jesucristo como Dios manifestado en carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído del mundo, recibido arriba en gloria. El hecho de que el Hijo es el creador y la exacta imagen de Dios se declara nuevamente, y su eternidad se afirma en Hebreos 13, verso 8. Aquí está el texto que le presenté hoy. Mira lo que dice el 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El resplandor de su gloria. Le voy a dar una asignación permanente. Léanse todas las veces que pueda el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Vuelve y léalo. Apunten las cosas que le llaman la atención, porque es que hay tanto ahí. Fíjense que Dios crea el sol, la luna y las estrellas, y si la lumbrera mayor la puso para que alumbrara por el día, y a la pequeña por las estrellas por la noche. Pero antes de eso dice, y dijo Dios sea la luz. ¿Quién más dijo yo soy la luz? Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la luz ¿de qué? Del mundo.
Por eso es que todo se crea por Él y para Él. Dios dice: sea la luz, y aparece el Hijo. Y todo de ahí en adelante es creado bajo la luz de Cristo, por Él y para Él. Tenemos que dar un curso de apologética. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en el libro lo que ves y envíalo, hablando sobre Jesucristo. Alfa es la primera letra del abecedario griego, omega es la última. ¿Y por qué se escogen letras para referirse a Jesucristo? Porque estamos diciendo que Cristo es la palabra, por lo tanto todo está contenido en Él. Cuando vamos a hablar de lo que existe, se usa una composición de letras de un alfabeto para definir lo que hay. Y Él lo que está diciendo es: de todo lo que existe, yo soy la palabra. Por eso es la primera palabra y la última, porque todo lo que existe está contenido en ese alfabeto. Él es el primer vocablo y el último vocablo. No hay un vocablo después de Él y no hay un vocablo antes de Él. Vamos a la encarnación. El próximo paso para iniciar la evaluación de la persona del Hijo es entender el concepto encarnación. Aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella palabra que creó el mundo se hizo carne. Dios que creó el mundo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo que es eterno, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. El concepto verbo se refiere a la palabra que crea, o sea, la esencia de lo que hay. También a la persona de Dios que puede conectar la eternidad con la humanidad en términos de esencia primero y después de función. Dios está aquí y aquí está la creación. Hay una distancia. Jesucristo es, pues se llama mediador, porque está en el medio de la creación que hizo el Creador por medio de Él. Jesús es la razón de la creación, pero también se convierte en el mensaje para lo creado, cosa de que creador y creación se conecten. La única expresión religiosa en el mundo donde existe teológicamente que el creador se hace creación para salvar la creación es en el cristianismo. El creador se hace creación para salvar su creación. En ninguna otra religión del mundo aparece eso. Por eso es que el cristianismo choca con todas las demás religiones. Y cuando la gente dice, vamos a hacer alianza con los musulmanes, si no podemos. Porque yo tendría que renunciar a esto. Renunciar a Cristo, me dice usted. Entonces, debo de ser cristiano. Por lo que en Cristo existe un punto de encuentro entre Dios y el ser humano. Tengo a Dios. Tengo al ser humano. Pero ahora, como Dios hizo carne, tengo un híbrido. Tengo un Dios hecho hombre. En Cristo se encuentran Dios y el ser humano. Qué lindo es eso, ¿verdad? Ya imagínate, a mí me parece tan glorioso.
que yo no sé por qué no se está predicando. Él es llamado Verbo. Este título no hay que tomarlo necesariamente en el sentido filosófico de los griegos, porque el logos para el griego es una palabra que representa una mera esencia, ¿verdad? Que es poderoso, pero hay algo más en el mundo hebreo. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, que es logos en griego y dabar en hebreo, es representada como Dios mismo en algunos versículos. El concepto de la palabra de Dios es representado como Dios mismo en algunos conceptos, en algunos versículos. Mire esto. Salmo 33, verso 6. Y la palabra creó los cielos y la tierra. Se usa el concepto de la palabra como Dios. La palabra vive eternamente en el cielo. Dios mandó su palabra para sanar. La palabra es eterna. Por lo tanto, el logo, que es Jesús, y Él también es la palabra. En el mundo filosófico, esto se divide en dos. Un mensaje que lleva a un mensajero. Entonces, si muere el mensajero, se murió el mensaje. Pero en Cristo se descuadra eso. Porque Cristo es el portador de la palabra, pero Él también es ¿qué? La palabra. Por eso es que al tratar de crucificarlo, para matar la palabra resucitó y el mensaje también. Entonces ahora Jesús resucita y como es Dios vuelve al cielo y le delega a la iglesia lo que hacía Jesús en la tierra, llevar el mensaje. Entonces ahora nosotros somos el mensajero y ¿quién es la palabra? El Espíritu que vive en nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad, llevar el mensaje. Si estamos haciendo otra cosa, estamos equivocados. Dios en la profecía de Isaías nos revela que el Hijo está en el niño que ha de nacer. Y diríamos más, el Hijo es el niño. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado. Fíjese eso. Hijo nos es dado. Ya existe. Lo que hacen es que está dentro de ¿qué? Del niño. Ustedes leyeron el texto de los magos, de los reyes. Y viendo al niño, se postraron y lo adoraron. ¿Qué vieron? El rey en el niño. ¿Qué le dice el ladrón a Cristo en la cruz? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero lo que está viendo es un hombre de todo baratado ahí, hecho canto. O sea, está viendo una compilación de corned beef ahí, todo hecho el desastre de sangre por todos lados y baratado. ¿Pero qué vio él? ¿Un crucificado? No. Él vio el Salvador en el crucificado. Así que el mundo no tiene excusa si logra ver a Jesús, porque va a ver a Dios en Jesús. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por ahí verá, sigue el resto del texto, que le exhorto a que lo busquen y lo lean con mucha calma. Vamos a preguntas hasta aquí. Ahora vamos a la esencia eterna. La esencia eterna es lo que se conoce en el mundo teológico como la preexistencia. La preexistencia plantea dos elementos esenciales.
el dominio del tiempo y el dominio de la materia. Que es cómico porque son los dos elementos que atan al ser humano: el tiempo y la materia. No solamente nos ata la crisis de lo que va a pasar, nos ata lo que pasó. Ay, que no puedo olvidar lo que pasó. Está atado. Es que no dejo de pensar lo que me hicieron. Está atado. Ay, yo estoy tan preocupado por lo que va a pasar. Está atado. Quiero decirle algo que usted y yo. Usted y yo vivimos en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. De esos 3 tiempos, hay 2 que no existen. El pasado, porque ya se fue, y el futuro, pues no ha llegado. Solamente existen ¿dónde? Aquí. Vénzalos aquí con la mente de Cristo. ¿Cómo, varón? Bástale a cada día su afán. Usted lo único que tiene es hoy. Hasta ahorita cuando se acuesta a dormir. Cuando usted se tire en esa cama allí, como buen ciudadano del Arca de Noé, lo que le queda es un suspiro hasta mañana. Y tiene 3 opciones: o Cristo viene y se lo lleva, o usted no amanece, o le da un rey. Ninguna de las 3 depende de usted. Así que duerme en paz. Duerme en paz. No, que mañana el banco está cerrado ahora. Tiene que esperar hasta las 8:30 o 9. No, que mañana es la cita del médico. El médico va a llegar como a las 10 de la mañana. Todavía tiene para desayunar un buen panqué y meterse con lo que tenga en el cuerpo y llega después. O sea, no se mate. La preexistencia es el dominio sobre el tiempo y la materia. Ninguna de las 2 domina a Dios. Todo lo que represente un problema para Dios, Él lo saca del medio. Saúl se convirtió en un problema para Dios, lo sacó del medio. O sea, Dios no tiene crisis y te está invitando a esa relación. Porque si yo ando con Él, entonces ni el tiempo ni la materia me deben causar crisis. Porque ando con ¿quién? Con el que domina el tiempo y la materia. Porque Él es preexistente. La relación especial que existe entre el Padre y el Hijo es expresada por la generación eterna del Hijo. Esta doctrina tiene su base en el hecho de que Padre e Hijo tienen precisamente esta relación. El Hijo es llamado unigénito. La palabra unigénito no implica que el Hijo fue creado en el momento dado de la historia. O sea, cuando dice Jesús es el unigénito de Dios, no está diciendo que no existió antes y que solamente existe desde que María lo dio a luz. No. Lo que nació fue el cuerpo, pero lo que está dentro existe desde que el mundo es mundo. ¿Bien? La expresión más bien se refiere al hecho de que la primera persona de la Trinidad es la base de existencia de la segunda persona. Cuando hablamos del Padre, hablamos de la base de Dios, y que desde la base de Dios sale el Hijo, que es el mismo Dios pero hecho carne, y que desde esa base sale el Espíritu, que es el mismo Dios Espíritu, y que depende de cuál va a ser la manifestación de Él, es la persona, pero sigue siendo un solo Dios. Que el Padre otorga al Hijo constantemente toda su esencia divina sin ningún cambio. En otras palabras, el Hijo procede eternamente del Padre, no desde que nació, y esta generación, por lo tanto, es una generación eterna y se refiere
a una relación constante y no a un acto histórico y singular. Es una generación eterna y a la vez concluida y perfecta desde toda la eternidad. Juan nos enseña claramente que el Hijo al mismo tiempo tiene vida en sí mismo y procede del Padre. Tiene vida en sí mismo. No es que el Hijo cobró vida cuando nació, es que Él no solamente tiene vida, sino que Él es la vida. Por eso que le puede decir a Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Él da la vida, porque Él es vida. ¿Qué le dijo a la gente? A mí no me quitan la vida. Si Él es la vida, pues se la van a quitar. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Cristo está en otra liga. Cristo está en otra liga. Usted se ha puesto a pensar en estar de frente a Cristo y que le clave esos ojos encima. Y usted ahí, sabiendo que le están leyendo todos los pensamientos, pero con amor, no otra cosa. Cuando la Biblia habla del Hijo como primogénito, esto no se refiere a una creación del Hijo, sino sencillamente resalta el hecho de que el Hijo eternamente tiene precedencia ante la creación. Es un título de posición y no una descripción de origen como creación. Es el Hijo el primogénito, pero no es que Él nació y cuando nació cobró vida, sino que Él es antes de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Para Él fueron creadas todas las cosas, dice Juan. O sea, todo lo creado es por Él y para Él. Vamos a pensar lo siguiente. La ciencia últimamente está aportando mucho a la evidencia de la existencia de Dios. Cuando Dios crea el mundo, ¿verdad? Por medio de la palabra, y dijo Dios, ese dijo Dios, el verbo. ¿Okay? El Padre diseña, el Hijo crea. El mundo se empieza a sostener en un sistema de leyes físicas y naturales. Porque usted no ve en el Génesis que dijo, y Dios dijo ser sol y vamos a tener un día de 24 horas. Y entonces como va a haber cambios en la tierra que va a estar dando vueltas, pues va a haber 4 estaciones. Entonces, eso no es eso en Génesis. Pero automáticamente esas leyes surgen. Pues si surgen a consecuencia de la creación. Y la creación es por Cristo. Lo que quiere decir es que Cristo tiene un dominio de las leyes. ¿Por qué Cristo puede caminar por encima del agua? Porque domina la ley de la densidad de los cuerpos. Dice que hay un hombre con una mano seca. Tiene la mano, pero seca es que no hay impulsos eléctricos del cerebro por todo el brazo. ¿Qué hace Cristo? Electricidad. Psst. De cero aquí está la. Dice Mateo que sanó mancos. Oiga, hasta donde yo sé, un manco es uno que no tiene brazo. ¿Cómo se sana un manco? Ahí no hay prótesis. Quedándole el brazo. ¿Y por qué él lo puede hacer? Porque él es la razón de la creación. Sé que le pegó una oreja a Marco, ni con Crazy Glue pega una oreja a uno así. Y un cirujano plástico de Nico, o sea, eso, y vino, ¡pah!, se la pegó. Usted domina la materia, porque la materia está hecha por él y para él. Saber que el Hijo es eterno es una revelación excepcional, pero entender que Cristo, siendo humano, es eterno es otra revelación. De hecho, no queda. El Hijo en segunda persona ya existía, pero al encarnarse, su eternidad se encarna con Él, sabiendo que morirá en la cruz. Esto lo hace a Él más
grande aún. Cuando el texto dice que se despojó a sí mismo, está diciendo que yo me hago humano, mi eternidad viene conmigo y ambos vamos a morir en la cruz. Pero voy a resucitar, porque como yo soy la vida, yo volveré a todo. Nadie me la quita. Pero venga. la eternidad no sería finita en ese momento. Es finita si no hubiera resucitado. Por eso sí, pero tuvo una discontinuidad en la matemática. Sí, una interrupción. Como si fuera una interrupción. Tiene esa discontinuidad, no hay nada ahí y regresa. Sí, la parte mortal, la parte humana. Pero la esencia no murió. No murió. Por eso dice que fueron los espíritus encarcelados, o sea, siguió vivo. Y entonces después viene, como sigue vivo, ¡pum!, retoma el cuerpo. Su naturaleza divina continúa. Sí, el comentario es bueno, porque muere la naturaleza humana, pero la divina continúa, y entonces recupera el cuerpo, lo transforma y le hace ver a los discípulos que si viene en otro cuerpo no lo conocen. Le hace ver a los discípulos, estoy vivo. Porque la cruz mató el cuerpo, pero no mata la esencia. Sí, que ahí sustenta lo de la doble naturaleza. Sí, viene por ahí. No más bien lo de que es 100% hombre y 100% doble naturaleza. Doble naturaleza, viene por ahí. Yo creo que está leído. Por tanto, Jesús manifestó su esencia eterna desde varias experiencias. Su relación con Padre, ahora pues Padre glorifícame, esto lo leímos ahorita, ¿verdad? De cierto os digo que antes que Abraham fuese yo soy. Los judíos entendieron que esto era una afirmación de la deidad y la eternidad. Este es el mismo yo soy, ¿verdad? Que Dios le dice a Moisés, que es eterno. Fíjense que cuando Dios se aparece en el Antiguo Testamento, siempre usa una frase de conexión. Me gustó la frase de interrupción, porque entonces no hay interrupción en la frase. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Entonces toda esta gente muere, pero yo sigo vivo. Entonces yo voy portando la promesa, porque yo soy Dios y soy el que soy. Mira, hay una cosa más grande todavía. En Éxodo 3 Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre. No se pone a pensar, para. Este bebito a los 2 años, que todavía no saben en qué mundo está, lo ponen en un cerdito, lo echan por el nido. Y este Dios viene y dice, yo soy el Dios de tu papá. O sea, ¿desde cuándo está esta relación montada? Desde antes de nacer. Ya que digamos, yo conozco el viejo tuyo. Yo no conozco bien, pero Dios lo conoce. Su conocimiento del más allá. Jesús es eterno porque cuando se le revela a los discípulos le dice, allá hay mansiones, voy a hacer espacio para ustedes. Si no fuera así, os hubiera dicho. O sea que el conocimiento del más allá que él tiene es graso. Allá arriba no va a haber casamiento. Eso no es lo que hay allí. Allí todo el mundo es feliz de otra forma. No se vayan a pensar que esto es una continuidad lo que hay acá abajo. Él tiene noción de lo que hay allá arriba. Y no es una invención, sino que le consta de conocimiento personal. El hecho de que Jesucristo es Dios significa que es absolutamente igual al Padre en su ser. Él no es solamente un hombre Dios, sino Dios mismo. Aquí van de una forma muy concisa y breve algunas pruebas de las muchas que hay que nos enseñan la plena divinidad del Hijo. Jesús es llamado Dios en todos estos textos que vimos. Él es llamado también Hijo de Dios. Que la expresión plantea que es equiparado con Dios. Aquí vamos a ver. Un atributo es una característica que distingue a un ser de otro. Dos personas pueden tener un talento igual. La forma de ejecutarlo no va a ser la misma. Don de profecía. La forma de ejecutarlo. Don para predicar. La forma de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque el atributo personal le va a impregnar ¿qué? El elemento individual, característico. Aquí pasa un fenómeno. No hay dos personas que posean las mismas características, aún los gemelos idénticos.
Los atributos definen, identifican, proyectan y dejan una huella en las personas que son impactados por la vida de otros. En teología, el Padre y el Hijo poseen los mismos atributos. El Padre es omnipotente y el Hijo también. En el Antiguo Testamento, Dios tiene control sobre el Mar Rojo, capaz de dividirlo. Jesús puede caminar sobre el mar de Galilea, controlar la tormenta, los vientos y los mares. En el Antiguo Testamento, Dios le pone límites a Satanás cuando está tratando con el asunto de Job, pero no le toques el alma. Aquí las instrucciones las da Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús es reconocido por los demonios, quienes le piden, por favor, que los echen en manto de cerdo. Los demonios saben quién tiene el poder. Y esa es una prueba de la existencia de Jesús, porque aquí no hay Facebook, ni hay Instagram, ni esas cosas. ¿Cómo estos demonios saben que este es el Hijo del Altísimo? ¿De dónde lo conocen? De cuando todos vivían eran vecinos del cielo, antes que los botaran de arriba. Es más, le dicen más, llegó tu hora. Y me dice, llegó el momento de la verdad, estás aquí. O sea, conocen también el asunto. ¿Sí? Jesús, el Padre tiene control sobre la creación. Jesús tiene poder sobre la creación, porque hace brazos, los mantos. Saca de una canastita de 5 panes y 2 peces miles de la misma canastita. Poder sobre la materia. ¿Bien? Otros atributos. El Hijo tiene atributos que solamente una persona plenamente puede tener. Omnipotente, omnisciente. El mismo Pedro le dice a Jesús, tú sabes todas las cosas. A mí me da gracia eso, porque Dios sabe todas las cosas, pero entonces en la Biblia hace preguntas. ¿Tú se das cuenta? Le dice a Adán, ¿dónde tú estabas? El chiste, porque Adán le puede decir, chico, pero ¿cómo dónde estás? Aquí solamente hay 3, tú, Eva y yo. ¿Verdad? Pero Dios pregunta. Le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Cuando Dios hace preguntas, porque espera honestidad de parte de nosotros. Es una oportunidad para ser honesto, porque Él sabe la contestación. Omnipresente. Él es vida. El Hijo hace cosas que solamente Dios puede hacer, como crear, perdonar pecados. Eso es un atributo exclusivo de Dios. El Hijo da a su pueblo promesas que solamente Dios puede dar. Él promete el perdón de los pecados. Él promete que enviará al Espíritu Santo. Solamente Dios puede prometer eso y cumplirlo. Él promete presencia con los discípulos irrespectivamente del lugar donde se encuentren. Él promete la vida eterna a los que creen en Él. Medio complicado, pero vamos a trabajar. Esta es una de las figuras más polémicas del Antiguo Testamento. Los ángeles no tienen capacidad de cambiar nombre. Eso es una potestad de Dios, porque el cambio del nombre implica un elemento de transformación para que haya un cambio en la conducta. Tampoco los tienen la capacidad de que los adoren. La adoración es solamente a Dios. Ni tienen capacidades o facultades de Dios. Su misión, la misión de un ángel, es adorar a Dios y servirle. En el Antiguo Testamento se manifiesta en múltiples ocasiones un ser conocido como el ángel de Jehová. Este posee facultades de Dios. Oiga bien.
pues es adorado y puede cambiar nombres. Es reconocido como una forma de la segunda persona. No le decimos Cristo, porque para que sea Cristo tiene que nacer en el cuerpo de un humano. Pero en el Antiguo Testamento es una forma de la segunda persona. Pues no es el Padre que crea, tampoco es el Espíritu. Porque usted ve en los textos que dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, se metió en él. El ángel de Jehová no se mete dentro de nadie. Vamos a ver con los textos. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Y qué hizo ese ángel con Agar? La bendijo. Y le dio palabra aquí a Ismael. Lo salvó. Y después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Usted solamente dice, heme aquí a Dios. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Pero ¿qué dice después? Porque no me rehusaste. O sea, le temes a Dios, pero no me rehusaste. Está hablando del ángel de Jehová a tu hijo. Este texto es bien bonito. A la gente que está ahora con la cosa esa que Dios no prueba a nadie, qué sé yo. Ahí está, dice, y probó Dios a Abraham. Pero si Dios sabía que Abraham iba a vencer, si Dios sabe siempre. El que no sabe es uno. La prueba no es para Dios, es para uno. Uno crecer. Uno sabe la capacidad que uno tiene en la crisis. Porque pues eso me hace mejor ser humano, mejor creyente, mejor adorador. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Hay muchas. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. ¿Pero quién está hablando? El ángel de Dios. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Pero quién es en la zarza? Esto es tan rico como para volver a la Biblia, ¿verdad? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Si usted saca esa frase y la pone en el Nuevo Testamento, cuadra con Cristo a la perfección. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro. ¿Qué? Ante los ojos de Manoah y de su mujer,
Porque aconteció que cuando lo llamaba subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah y a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Pero María vio a Gabriel y no se murió. Segunda de Reyes. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, aquí todo eran cuerpos de muertos. Y envió Jehová al ángel de Jerusalén para destruirla. Todos son textos de juicio, que son bien alineados con qué figura, con el Hijo del Hombre, que viene a juzgar vivos y a muertos, con el Cristo que viene montado sobre el caballo blanco en el Apocalipsis a pelear con los ejércitos del mundo. Y no a traer flores, a pelear con ellos. Esa es la pregunta que le va a enviar Cartagena. Antes de que cualquiera tenga preguntas o comentarios, quiero retomar el asunto de la doble naturaleza, porque eso es bien importante. Dios está en un cuerpo humano, porque todavía aquí, en la figura del ángel, sigue siendo un cuerpo espiritual, pero un cuerpo humano. Y entonces, esta es la primera vez que Dios está encerrado en ese cuerpo. Pablo dice que sufrió todas las pasiones, todas las tentaciones. O sea, que hay en él la capacidad de experimentar lo que experimenta cualquier ser humano, a la misma vez siendo divino. No son dos naturalezas a 100%, es doble naturaleza a la misma vez. Ese ser que está ahí, que es Dios, tiene que tomar decisiones de cuándo va a ser juicio humano y cuándo va a ser juicio divino. Por ejemplo, se mete en el templo, va a virar las mesas. ¿Cómo lo hace? ¿Humano o divino? Humano, si hubiera ser divino, tumba el templo. Le da sueño, le da hambre. La lucha más grande, ¿dónde está? Getsemaní. Y ahí sí hay doble naturaleza. Que se haga tu voluntad. ¿Y qué dice? Pues hay dos naturalezas, hay dos voluntades, peleando. La del Padre la conocemos, que es cuál, morir en la cruz. ¿Y cuál es la que está en la humana? Usar ese poder para volcar a los romanos y devolver el reino de Israel. ¿Pero qué hace? Subyuga a la humana, ¿a qué? A la divina. Lo que nosotros no podemos hacer, lo que nos da trabajo. Jesús tiene desde los 12 años hasta los 30 años un proceso para aprender a ser humano. ¿Qué pasa a los 30 años? ¿A quién se enfrenta Jesús en su humanidad? A Satanás. ¿Para qué? Para pasar la prueba. ¿Por qué? Porque si no, no puede vencer la cruz. Entonces Satanás le tira ¿con qué? Con todo lo que tiene. Ego, hambre, adoración. Y Jesús le tira para atrás ¿con qué? Con la palabra. Venga, hermano. Ese evento de la tentación, Ajá. el texto dice que fue llevado por el Espíritu al cielo. Y esto es algo que, a ver cómo yo lo pregunto. O sea, esa supremacía sobre la tentación fue lograda por la presencia del Espíritu Santo. Sí. Sin la presencia del Espíritu Santo, ¿qué pudo haber pasado? Una crisis. Una crisis. Porque fue llevado.
a pasar la prueba. para ser tentado. Porque aquí lo interesante es el elemento de la sujeción al Espíritu. Si el Espíritu me sustenta, venzo. Claro. Si no me sustenta, no venzo. Entonces, Es una llamada del cielo. Espíritu, llévame a Jesús al desierto. Sí, Vamos Señor, al yo desierto. lo llevo al desierto. vamos al desierto. Estamos listos. Ya están los tres trabajando. Eso es así. Pero la sustancia de esto es que el elemento del Espíritu Santo es fundamental para haber pasado la prueba. Vital. Vital. De hecho, y es la enseñanza para nosotros. Claro, o sea, y esto no atenta, o sea, yo no planteo esto como un elemento de tentación de fe. Me parece que, al contrario, deberíamos sustentar la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué ayunamos? Para que el Espíritu nos ayude. No es para sentirnos poderosos. El ayuno no da poder. El ayuno da sujeción. Porque el ayuno ayuda ¿a qué? A someter el ego al Espíritu. ¿Qué es lo que está planteando? Entonces el Espíritu lleva a Jesús. Claro, sí. Porque ya el ego está sometido a la voluntad del Padre. No hay forma de que falle. Entonces, esa es la clave. Entonces Satanás dice, ¿te van a adorar? Dice, no, porque es un asunto del ego. Y como el ego está sujetado al Padre, a mí no hace falta que me adoren. Y que el diablo usó Ajá. las mismas técnicas que usó con Eva. Le mostró cosas para el ser humano y la glorificación. Ella vio, deseó igual a Dios. Te presento esto, mira lo que puedes tener, si me adoras. O sea, usó las mismas técnicas y se equivocó sabiendo de que Jesús estaba presente en ese proceso. Ese es bien bueno. Y Satanás nos odia a muerte. Porque antes de que crearan el ser humano, crearan el mundo, crearan la tierra. Entonces la tierra se convierte en la manzana de la discordia. Y como Dios no tiene que estar dando diciendo los proyectos a Satanás, cuando empiezan a pelear por la tierra, ahí es que Satanás se entera que la tierra es para el ser humano, que es la próxima creación que viene de camino. Entonces, este es el responsable de que yo haya perdido la tabla. Por este pedazo de tierra, pues yo le voy a hacer la vida imposible para ver si yo afecto al Creador. Pero como ya Dios tenía la segunda persona, tú tiras de allá para acá, tira con todo lo que tú quieras, que de aquí para allá tenemos el antídoto desde antes de haberte creado a ti mismo. Siempre. Cuando yo era católico, siempre me chocaba cuando en la iglesia católica decían María, la Madre de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que un ser humano, aunque nos vendían la idea de que era libre, sin pecado original, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo es posible? Entonces ahí pues, se aplica lo que está hablando, la doble. Era la madre de Jesús humano, pero no de la deidad de Cristo. María es el instrumento, porque tiene que nacer de una mujer. Entonces, está en un sitial favorecida, porque no escogieron a todo el mundo, la escogieron a ella. Pero no para adorarla, sino para entender que Dios se pasa buscando gente que cualifique para las cosas que Él quiere. Y ella misma se convierte después en una seguidora del Cristo. La historia plantea este movimiento de Jesús, de los seguidores de Él, donde María entra en los seguidores de Jesús. Que es una blasfemia decir que María es la madre de Dios. Definitivo. Porque como dice la gente por ahí, Dios no tiene madre, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Y plantear maternidad implica plantear principio. Pues María estaría en una posición privilegiada porque estaría antes de Jesús. Y antes de Jesús no hay nadie. Esto es algo tan interesante porque cuando uno mira predicadores y conferencistas, yo
voy a mencionar el nombre de Armando Arruzín, que tiene unos planteamientos teológicos. Ese hombre se atrevió a decir en una plataforma de que Satanás tenía el poder creador basado en que si el anticristo iba a ser igual a Cristo, pues tenía que nacer de forma igual que como Cristo nació, que no había un elemento de hombre, sino que hubo sombra del Espíritu Santo y que él había sombra. Una cosa tan aberrante como esa, y yo ver gente dentro del pentecostalismo que aceptan esto, y me parece que es totalmente ignorante, ¿no? Por eso la palabra establece que el pueblo perece por falta de conocimiento. Realmente lo más que me preocupa es que creen eso, lo tiran al frente, lo dicen a otro, y cuánta gente ahora con las nuevas teologías están enredados. Hay un hombre, yo no sé cuál es el nombre de él, pero que él plantea que el Espíritu Santo es mujer. No, y Guillermo Maldonado, específicamente su esposa, en una prédica dijo de que Dios era mujer porque Dios tenía seno. Bueno, y entonces realmente es una cosa que yo digo, esto yo no lo puedo. A mí me escribe mucha gente, y por lo que la gente escribe preguntando, uno coge el pulso de dónde estamos, y el pulso está en el piso. Sí. Las preguntas son que este predicador planteó esto y esto y esto. Entonces yo voy al texto y digo, mira, rayo, ni por los pelos yo puedo traer eso a la interpretación. Entonces otros dicen, no, por ejemplo, de la más sencilla, que Zaqueo se subió al sicómoro porque lo que pasaba era que había tanta gente encima de Cristo que él no lo podía ver, pero que realmente no es un problema de estatura. Hermano mío, Lucas 19:3 dice en blanco y negro que él era de poca estatura. ¿Por qué tengo que inventar otra cosa que el texto me lo dice en blanco y negro como está? Que Jesús lloró en la tumba de Lázaro, porque como ya Lázaro estaba gozando del seno de Abraham, había que traerlo otra vez a la vida. Eso no es lo que dice el texto. Dice que Jesús lloró por la incredulidad de la gente. O sea, estamos llegando a un nivel donde estamos hasta desafiando el mismo texto bíblico. Y todo para impresionar. Claro, no hay otra razón. Hay un mover. Yo una vez estaba con alguien discutiendo y le dije, mira, nunca el rema irá por encima del lobo. No puede haber una revelación mayor que la que ya está escrita. Eso así. Está ahí es lo que. Si vamos en búsqueda de emociones, pues nos vamos a mover conforme a las emociones. Pero nunca puede estar por encima del espíritu. Entonces, nunca. Cogen un texto y no buscan las referencias cruzadas para que la Biblia no se contradiga. Decir que José tenía un taller de carpintería bien próspero es contradictorio a lo que dice el texto de que tuvo que llevar 2 palomillos para los actos de purificación, porque el Levítico dice que todos deben ir para la purificación con un cordero, pero que los que no tengan recursos se les permita ir con 2 palomillos. Entonces, ¿dónde está el taller próspero? Te digo, hermano, tenemos una misión bien grande, y es rescatar el Evangelio. Ya no es ni que el pecador se salve, es rescatar el Evangelio. Entonces hay gente que me ha dicho peor, me dice, no, la fe no se defiende. No, para. Yo tengo que defender lo que yo creo. Yo tengo que pararme y decirle a una persona, pero no, eso no es así. Porque si no, el mismo texto me invita a que tenga cuidado de los falsos maestros. Me dice que en los postreros días, teniendo comenzón de hoy, van a oír 40 parábolas y fábulas y cosas, que es lo que está pasando hoy día. Que Eva es la segunda mujer de Adán. Porque la primera es la que Dios hizo cuando dice en Génesis 1, y creó Dios a un hombre y una mujer. Y como esa falló, tuvo que entonces ponerlo a dormir y crear la segunda.
estoy durmiendo bien. Entonces, lo más que me preocupa no es eso, lo más que me preocupa es que haya gente que pudiendo ayudar, no esté ayudando. Esa es la tristeza de mi corazón. No, yo no voy a meterme en eso, no que te metas en eso, y cuando tengas la oportunidad, prediques por el medio como es. Yo no creo en controversia, a mí no me gusta eso, pero si estoy en un sitio donde hay algo que yo puedo contribuir, no me voy a callar, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, el problema es que el puertorriqueño se cree que el único sitio en el mundo donde está el evangelio es aquí. Y que se lleva el evangelio a otro sitio, yo lo voy a filtrar por como se cree aquí. Grave. Toda esa gente que eliminó ISIS, que eran cristianos, todos son griegos ortodoxos. Pero cuando lo fueron a matar, no le preguntaron por María, le preguntaron por Cristo. ¿Vas a negar a Cristo? No, te maté. Va al infierno porque es griego ortodoxo. Acaba de dar la vida por el evangelio. No, varón, la palabra es clara. No, yo no puedo eso. Todavía la palabra, Dios, el texto bíblico es la palabra de Dios. Dios decide de esa palabra quién, cuándo, por qué, dónde y con quién. O sea, Él está por encima. Y ahí dice, va a bendecir a Dios a todos sus hijos. Sí, Él decide quiénes son sus hijos. Y aquellos, que aquellos y los otros, Él decide quiénes son aquellos. Bueno, cuando los 3 ángeles van donde Abraham, que de hecho, el que habla con Abraham es el ángel de Jehová, que le dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, hay 50 justos, y dice que no hay 50 justos. Y 20, sigue el regateo, no hay 20. 10, tampoco. 5, no llegan. ¿Cuántos llegan a Sodoma? De esos 3, ¿cuántos llegan a Sodoma y Gomorra? 2. ¿A qué? A sacarlo por misericordia. O sea, aún habiendo una palabra de destrucción sobre Sodoma y Gomorra, Dios decide sacar a Lot. Dios está por encima. Y eso implica el elemento del juicio. O sea, yo no tengo capacidad para juzgar a nadie, eso le toca a Dios. Yo me voy a preocupar por mí. Y voy a buscar la forma de alentar a mis hermanos que no fallen. Pero de yo decir, usted está mal, que va para el infierno, yo no puedo decir eso. Y por eso le toca a Dios. Dios conoce el corazón. Yo veo lo que hay, pero Dios conoce el corazón. Dios mira para allá adentro. No, varón, pero hizo esto. No lo voy a juzgar. No me toca. No toca. Tenemos una disfuncionalidad entre lo que se predica y lo que se practica. O sea, en el mundo cristiano, la teoría y la práctica se saludan de lejos. Sí, se saludan. La teoría va por allá y la práctica va por acá. Bueno, Dios me lo bendiga.